Comenzamos con el bloque 2. En este bloque vamos a hablar sobre materiales compuestos. Y vamos a empezar por un tema en el que veremos conceptos generales y aplicación de este tipo de materiales en la industria aeronáutica. Primero veremos algunas definiciones y conceptos básicos. Más adelante hablaremos de la clasificación de estos materiales compuestos y por último hablaremos de qué relación guardan estos materiales compuestos con las estructuras en el sector aeronáutico. ¿Qué es un material compuesto? Es una combinación de dos o más materiales. Materiales generalmente muy diferentes y cuya combinación nos proporciona un material con mejores propiedades que sus constituyentes por separado. Típicamente llamamos a una fase la matriz y a otra el refuerzo. La matriz se encarga de aglutinar el resto de fases para mantenerlas unidas, para dar una cohesión, mientras que el refuerzo es normalmente el encargado de soportar las cargas mecánicas o a lo mejor proporcionar otro tipo de propiedades. Pero bueno, nos vamos a centrar sobre todo en esos esfuerzos mecánicos, a proporcionar rigidez y resistencia. Además de las dos fases, de los dos materiales que forman el compuesto, tenemos también otro componente que es la intercara. La intercara puede no ser otro material distinguible, pero sí que es importante reconocer su comportamiento, ya que si la adhesión entre el refuerzo y la matriz es muy pobre, esa transferencia de cargas entre matriz y refuerzo no se producirá. Perderemos las propiedades que nos está proporcionando el refuerzo, como decimos, si esa intercara no es lo suficientemente resistente. Las funciones de la matriz son, como comentábamos, que adhesiona, que aglutina el refuerzo, transfiere la carga entre ella misma, entre la matriz y el refuerzo, y entre refuerzos también, y además protege el refuerzo contra agentes medioambientales, por ejemplo, contra la radiación solar, contra la humedad del ambiente. Además, hay algunas propiedades del material compuesto que dependen fundamentalmente de la matriz, como pueden ser la resistencia térmica o la durabilidad, como decimos, especialmente en ambientes agresivos, en ambientes, por ejemplo, ácidos o en ambientes con altos niveles de humedad. Asimismo, hay otras propiedades mecánicas que dependen fundamentalmente de la matriz, como pueden ser algunas propiedades mecánicas o incluso otras propiedades como la resistencia a compresión, especialmente en los compuestos de matriz polimérica. El refuerzo, como su propio nombre indica, es encargado de proporcionar rigidez y resistencia, de reforzar el material compuesto. Existen diferentes tipos de refuerzo. Algunos son en forma de partículas, normalmente de muy pequeño tamaño, del orden de las micras o las décimas de milímetro. En estos casos, el material compuesto producido decimos que es isótropo, ¿vale? No importa en qué dirección apliquemos la carga, que las propiedades que va a exhibir serán las mismas. Este, por ejemplo, sería un caso. Aquí tenemos un material de matriz metálica, y la matriz es el cobalto, y el refuerzo son partículas de carburo de wolframio, que son muy resistentes. Es un cerámico, es un carburo muy resistente al desgaste, muy resistente a las altas temperaturas. Por eso vemos que se utiliza, por ejemplo, en filos de herramientas de corte. A su vez, la matriz es metálica, con lo cual también resiste con facilidad las altas temperaturas. Y por otro lado tenemos refuerzos en forma de fibras. Normalmente son filamentos de sección circular con un diámetro del orden de las micras o las décimas de milímetro. Aunque la mayoría de estos filamentos, como la fibra de vidrio o la fibra de carbono, veremos que tienen unos diámetros de entre 5, 10, 20 micras de tamaño. Y tenemos una gran variedad de este tipo de refuerzos en forma de fibras. Aquí tenemos una fibra de carbono, en la imagen A, en la imagen B tenemos fibras de vidrio y en la imagen C tenemos fibras de aramida o Kevlar con este aspecto amarillento. En la imagen de la izquierda es la comparación en el tamaño de una fibra de carbono con un cabello humano. Un cabello humano tiene un diámetro de en torno a las 100 micras,
mientras que el diámetro de una fibra de carbono, como decíamos, está en torno a las 10 micras, ¿vale? Normalmente un poquito menos, pueden ser 5, 6, 7 micras de diámetro. Los refuerzos en forma de fibras, los refuerzos fibrilares, presentan unas propiedades muy buenas. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por su pequeño tamaño. Ese pequeño tamaño, ese pequeño diámetro, hace que el número y el tamaño de defectos presentes en estas fibras, debidos por supuesto a su proceso de fabricación, sea muy pequeño. También favorece el alineamiento de la microestructura, de la nanoestructura de la fibra. Con lo cual estos dos factores favorecen, por un lado, el aumento de la resistencia de la fibra y, por otro lado, el aumento también de su rigidez si lo comparamos con el mismo material, por ejemplo, con el vidrio o, por ejemplo, con el carbono sin ser fibra. ¿Qué queremos decir? Bueno, si tomamos un bloque de vidrio y medimos sus propiedades mecánicas, medimos su rigidez o medimos su resistencia a rotura, y lo comparamos con la resistencia y la rigidez a rotura del mismo material pero en forma de fibra, lo que vamos a ver es que en este caso, en el caso de la fibra, la rigidez y la resistencia son más altas que en el caso del vidrio en forma de bloque, podríamos decir, sin ser refinado hasta obtener una fibra de pequeñas dimensiones, ¿vale? Eso es lo que quiere decir el bulk material y en forma de material fibroso, ¿vale? Tenemos una resistencia más alta, por eso esta curva se encuentra más hacia la derecha, ¿vale? Podemos encontrar fibras en forma continua y en forma discontinua. ¿Qué queremos decir con fibras continuas? Bueno, pues son fibras largas, capaces de soportar mayores esfuerzos en el material compuesto. Y estas fibras largas, estas fibras continuas, podemos encontrarlas en diferentes formatos, podemos llamarlos así. Por un lado, encontraríamos las fibras unidireccionales, es decir, todas las fibras que tenemos en esta lámina de material. Aquí tenemos una bobina lista para ser utilizada para fabricar laminados. Todas estas fibras se encuentran alineadas en la misma dirección, por eso se llaman unidireccionales. ¿Qué es lo que ocurre? Si aplicamos carga en esta dirección, una vez que lo fabriquemos, tendremos una muy alta rigidez y muy altas resistencias. Sin embargo, si la aplicamos en esta dirección, esta suele ser la dirección 1, la dirección longitudinal, en la dirección 2 o dirección transversal, la rigidez y resistencia son mucho más bajas porque no tenemos fibras en esa dirección. Esto es lo que llamamos anisotropía. También podemos tener tejidos. Estos tejidos son típicamente secos, es decir, tendríamos que añadir, tendríamos que incorporar la resina líquida, que posteriormente sería curada para endurecer el material. Y estos tejidos existen diferentes arquitecturas, lo veremos en un tema más adelante. Normalmente presentan lo que llamamos ortotropía. En este caso tenemos una dirección en la que van unos mazos de fibra y otra dirección en la que van otros mazos de fibra, con lo cual tenemos propiedades similares tanto en la dirección 1 como en la dirección 2, aunque no llega a ser un material isótropo debido a esto, que tenemos fibras tanto en una dirección como en la otra. Decimos que es un material ortótropo. Y por último podemos tener las fibras, estas fibras largas, distribuidas de forma aleatoria, como vemos aquí. En este caso lo que tenemos es un fieltro. Y las propiedades que suelen exhibir este tipo de materiales, este tipo de láminas de fieltro, que en inglés llamamos mats, suelen ser muy inferiores a los casos anteriores. Hemos hablado de las fibras continuas, pero como decíamos también tenemos fibras discontinuas. Estas fibras se pueden llamar discontinuas o fibras cortas, más típicamente. Tienen longitudes muy pequeñas, del orden de 100 veces su diámetro, es decir, del orden de décimas de milímetro o pocos milímetros, dependiendo del tipo de fibra. Entre este tipo de fibras cortas destacan los whiskers. Los whiskers son fibras muy cortas y de muy alta dureza, típicamente fibras cerámicas. Las fibras cortas se distribuyen normalmente de forma aleatoria
y también presentan propiedades mecánicas inferiores a las fibras, por ejemplo, unidireccionales que veíamos anteriormente. Esta sería una imagen en la que vemos fibras cortas de carburo de silicio o whiskers. Habíamos hablado también de la intercara. La intercara es la fase o la interfase, la región de contacto entre la matriz y el refuerzo. Esta intercara se forma durante el proceso de fabricación. Hay técnicas para intentar modificar e intentar mejorar las propiedades de esta intercara. Las veremos también más adelante. Y la intercara es responsable de la transferencia de carga entre el refuerzo y la matriz. En definitiva, tiene una influencia muy importante sobre el comportamiento mecánico del material. Como decíamos, la intercara se puede modificar, se puede aumentar la rugosidad del refuerzo, se puede agregar un recubrimiento al refuerzo o sizing, y depende, como decíamos, de las condiciones de fabricación. Aquí tenemos un ejemplo en el que hemos aplicado una carga de esta forma, una carga en la dirección vertical, sobre una lámina unidireccional de fibras. Vemos los círculos que representan las fibras saliendo o entrando en la pantalla, perpendiculares a la pantalla. Con lo cual, esta carga transversal sería una carga en la dirección 2, como veíamos antes, una de las direcciones transversales a las fibras, está provocando el fallo de la lámina, vemos aquí la grieta, que se propaga a lo largo, o mejor dicho, a través de las intercaras. Vemos cómo las fibras no se están rompiendo en la dirección transversal, sino que se están despegando. Es aquí donde la intercara está afectando muy grandemente a la resistencia transversal a tracción de esta lámina. Vamos a ver ahora la clasificación de los materiales compuestos. Una forma de clasificarlos es en función del tipo de material en que está fabricada la matriz y el tipo de material en que podemos encontrar el refuerzo. ¿Qué tipos de materiales tenemos disponibles? Pues 3 principalmente: metales, cerámicos y polímeros. Podemos tener materiales compuestos de matriz metálica con refuerzos metálicos, como pueden ser infiltrados en pulvimetalurgia. Podemos tener refuerzos cerámicos, los llamados cermets, es decir, una mezcla, un material compuesto por cerámico y metal. Estos cermets también los encontramos de la forma inversa. Podemos identificar la matriz como cerámico y el metal como refuerzo. Hay algunos de estos cermets que no sabríamos dónde poner, si en cerámicos reforzados con metal o en metales reforzados con cerámicos. También podemos tener cerámicos reforzados con cerámicos. Podemos tener, por ejemplo, whiskers de alúmina en una matriz también de otro material cerámico como el carbono o carburo de silicio. También hablábamos antes en otro tema de los materiales compuestos carbono-carbono para aplicaciones a muy alta temperatura. Pues estos serían un tipo de material de matriz cerámica y refuerzo cerámico también. Y por último, destacan mucho los de matriz polimérica, los materiales compuestos de matriz polimérica. Típicamente estos son PMCs, compuesto de matriz polimérica o Polymer Matrix Composite. Estos serían los CMCs, Ceramic Matrix Composite, y estos serían MMCs, Metal Matrix Composites. ¿Vale? La primera letra nos indica el material de la matriz. Bien, como decíamos, los compuestos de matriz polimérica son algunos de los que más destacan, especialmente en el sector aeronáutico. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por su ligereza. Tenemos matrices poliméricas reforzadas con metal. Este tipo de estructura podemos encontrarlas en compuestos de moldeo y, por ejemplo, en neumáticos, aunque no sabría decir si es un material compuesto o ya es una estructura en sí misma. También tenemos matrices poliméricas reforzadas con cerámicos. ¿Qué materiales se encuentran en esta categoría? Bueno, pues los más importantes son las fibras de vidrio y las fibras de carbono con matrices poliméricas, con resinas poliméricas, que son, como decíamos, los que más se emplean con diferencia en el sector aeronáutico. Y por último tenemos algunas matrices poliméricas con refuerzos poliméricos también. Decíamos antes el Kevlar.
el Kevlar es una fibra de origen polimérico, es una fibra de aramida. Pero también tenemos otras fibras, como por ejemplo las fibras de polietileno, que también tienen un amplio uso en algunas aplicaciones como pueden ser protecciones balísticas. El Kevlar también tiene uso en protecciones balísticas, como podemos encontrar, por ejemplo, en los chalecos antibalas. Nosotros, como decía, nos centraremos en este tipo de materiales compuestos, los de matriz polimérica, concretamente los que están reforzados con fibras cerámicas o fibras poliméricas, pero principalmente con fibras cerámicas. Y como hemos repetido ya en varias ocasiones, este tipo de materiales, los polímeros reforzados con fibras, son los que más se emplean en aeroestructuras, ¿vale? Los que más encontraremos en aviones. Aquí tenemos algunos ejemplos de aplicaciones, por ejemplo, suelo y vigas del suelo de alguna de las cubiertas, la sección 19, la sección 19, aquí tenemos algunas costillas en las alas, el cajón central o componentes del cajón central del ala. Esto sería para el A380. Vamos a entrar ahora a ver cómo se aplican o dónde se aplican este tipo de materiales en estructuras aeronáuticas, comenzando con la evolución histórica de la que vamos a hablar bastante. Los materiales compuestos se han utilizado mucho a lo largo de la historia, a pesar de lo que podamos pensar. ¿Por qué? Pues en la antigüedad tenemos el uso de materiales compuestos naturales, como puede ser el adobe, una mezcla de barro más material vegetal fibroso, como vemos aquí. Pero si avanzamos hasta el siglo XX, vemos como en el siglo XX, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, los años 80, los años 90, empiezan a emerger, empieza a aumentar mucho su uso, de la mano de los desarrollos en el sector aeronáutico, especialmente de los materiales compuestos, como decíamos, de matriz polimérica. Ya es en el siglo XX cuando hablamos de materiales compuestos sintéticos, que son en los que nos vamos a centrar. El uso de este tipo de materiales está muy extendido en el sector aeroespacial. Destacan por encima de todos la fibra de carbono, o como la vamos a llamar ahora CFRP, es decir, Carbon Fiber Reinforced Polymer. También tenemos GFRP, cuando es fibra de vidrio, o AFRP en el caso de la fibra de aramida o Kevlar. Pero sobre todo nos centraremos, como decíamos, en las fibras de carbono y vidrio. La fibra de carbono tiene unas prestaciones, tiene unas propiedades mecánicas superiores a las de vidrio. Su uso ha crecido exponencialmente desde sus primeros desarrollos en los años 50 y en los años 60. Aquí, por ejemplo, vemos el uso de materiales compuestos o composites a lo largo de diferentes programas del fabricante Airbus desde los años 70 hasta el año 2006, como el porcentaje de utilización de materiales compuestos ha crecido mucho, apenas desde el 2-3% hasta más del 20% en estos programas. Si nos fuéramos incluso hasta el A350, veríamos que el porcentaje de utilización de los materiales compuestos llega hasta aproximadamente el 50%. Lo mismo ocurre con el 787 de Boeing, por ejemplo. ¿Por qué se han podido utilizar cada vez más este tipo de materiales? Bueno, pues como ocurre cada vez que se conoce o se descubre algún nuevo material, cada vez han estado más disponibles, especialmente por la reducción de costes. Destaca entre ellas la fibra de carbono, cuyo coste a día de hoy es alto, pero se puede utilizar en numerosos sectores, incluso fuera del sector aeronáutico. Las tecnologías de fabricación también han ido madurando a lo largo de las décadas, aumentando la eficiencia y la calidad de los productos fabricados. Se conocen también mejor el comportamiento de estos materiales, que al ser materiales heterogéneos, al ser materiales formados por diferentes fases, su comportamiento es muy complejo, los modos de fallo y la predicción de esos modos de fallo es muy compleja, con lo cual ese conocimiento va mejorando incluso a día de hoy, día tras día. Y las capacidades de diseño también han aumentado enormemente, gracias a esta combinación de mejora en las tecnologías de fabricación, mejora en el conocimiento y en la predicción de su comportamiento. Aquí tenemos una vez más un desglose de los materiales utilizados en el A380, en el que destaca
el 22% de FRP y un 3% de Gler. Ambos son materiales compuestos. Un 25% de los materiales utilizados en la construcción del 380 son materiales compuestos. Aunque, como decía, hay programas, hay aviones que tienen porcentajes de hasta el 50%. También se utilizan otros materiales, por ejemplo, de matriz metálica reforzados con partículas, aunque su uso es más restringido a aplicaciones muy determinadas. Y veíamos también otro ejemplo de material compuesto híbrido, que era el Gler, láminas de aluminio combinadas con láminas de fibra de vidrio con matriz polimérica. Si nos remontamos a la década de los 70, el uso de la fibra de carbono fue impulsado por la mayor disponibilidad de esta y además comenzó a ser extremadamente importante reducir el gasto o reducir el consumo de combustible debido a diferentes crisis, por ejemplo la crisis del petróleo que se vivió en esa época. Con lo cual era muy conveniente que los aviones, que las aeronaves, tuvieran un peso lo más reducido posible para reducir también así de esta manera el consumo de combustible. Fue en esta época entonces cuando la NASA también comenzó a introducir esta tecnología, este nuevo material que era la fibra de carbono, en algunas aplicaciones en sus programas de aviación. Como tenemos en esta tabla de la derecha, vemos el uso de material de fibra de aramida con epoxi o de carbono con epoxi, otros CFRPs aquí tenemos, más CFRPs aquí debajo, e incluso con fibras de boro y matrices metálicas de aluminio para otras aplicaciones. Vemos cómo todas estas aplicaciones fueron en los años 70 para diferentes modelos en diferentes casos. Esta incorporación por parte de la NASA de forma sistemática de estos nuevos materiales se pudo hacer mediante la certificación de dichos materiales, es decir, se realizan unas campañas experimentales muy extensas para conocer perfectamente cómo se van a comportar estos materiales y gracias a estas certificaciones se aumenta la confianza en ellos para aplicaciones comerciales que fueron llegando a posteriori. En los años 80 empezamos a ver las primeras aplicaciones de este tipo de materiales en el sector civil, en la aviación comercial. Tenemos los CFRPs, los AFRPs y los GFRP, es decir, Glass Fiber Reinforced Polymer, Aramid Fiber Reinforced Polymer o Carbon Fiber Reinforced Polymer en diferentes modelos. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de Boeing, también de Airbus o de McDonnell Douglas. ¿En qué aplicaciones se empezaron a utilizar este tipo de materiales? Bueno, pues fundamentalmente hasta este momento en estructuras secundarias. Estructuras como el belly fairing, es el carenado en el vientre del avión, en la parte inferior del fuselaje, otras fijaciones en las alas, paneles exteriores del empenaje, el empenaje pues la cola del avión, ¿vale? HTP, VTP, y en superficies de control, es decir, zonas que no tienen que soportar grandes esfuerzos mecánicos. Aquí tenemos algunas de ellas. En rosa tenemos las de carbono, en amarillo las de aramida o Kevlar y en azul las de vidrio. Este sería un A320. Y estos serían los años 80. Un poco más adelante, ya a partir de los 90 hasta prácticamente la actualidad, este tipo de materiales se han empezado a utilizar y ya se utilizan extensamente en estructuras primarias. Prácticamente todos los modelos actuales, o al menos como decimos desde los 90, ya encontramos un 15% al menos de peso en materiales compuestos. Tenemos aquí algunos ejemplos, como el 380 decíamos un 20-25%, pero llegamos hasta el 50% en modelos más recientes como el 787 de Boeing o el 350 de Airbus. Aquí tenemos, en función del año, representado la composición de materiales compuestos en peso en diferentes modelos. Vemos como en la década de los 90 o incluso antes ya tenemos porcentajes por encima del 10%, y tenemos algunos de ellos. Aparece el 380 en torno a partir de 2006 y en torno a 2010 surgen el 787 y el 350. Tenemos por aquí un avión prototipo, Beechcraft Starship, que fue un avión prototipo con la intención de desafiar hasta qué punto podemos utilizar materiales compuestos en un avión. Y este fabricante consiguió un 75% en peso de materiales compuestos. Pero bueno, simplemente está puesto aquí como curiosidad, como
desafío que se puede llegar a realizar. Aquí tenemos algunas de las aplicaciones de materiales compuestos en el 380, aunque también tenemos algunas aplicaciones para aleaciones de aluminio, aunque la mayoría de ellas, como veis, CCRP, son para materiales compuestos, especialmente de fibra de carbono. Y aquí a la derecha, pues bueno, algo más esquemático del 787, ¿vale? Ese 50% de composites. En definitiva, ¿por qué queremos utilizar tanto estos materiales compuestos? Pues porque van a reducir dramáticamente el peso del avión. Y con ello vamos a conseguir reducir mucho también el consumo de combustible y, en definitiva, el coste de que el avión vuele. Aquí vemos cómo a lo largo de las décadas se ha conseguido reducir más y más el consumo de combustible. Aquí a la izquierda, en el eje vertical, vemos consumo de combustible en galones por pasajero y por milla. Hemos hablado bastante de la aviación civil, pero ¿qué ocurrió en la aviación militar? ¿Cómo fue la evolución histórica? Bueno, pues en realidad la mayoría del conocimiento, la mayoría de desarrollos en materiales compuestos en aeronáutica emergió a partir de programas de aviación militar, que son los programas que suelen recibir mayores inversiones, sobre todo inversiones estatales de dinero público. Se pudo generar conocimiento desde el punto de vista del diseño, de la tolerancia al daño, de la fabricación de dichos materiales y de su comportamiento en servicio, por ejemplo, en condiciones de alta temperatura o alto nivel de humedad. Tenemos numerosos programas, especialmente a partir de la década de los 70, en los que se empiezan a introducir estos materiales compuestos, por ejemplo, el F-15 Eagle de McDonnell Douglas en el 72, el Alpha Jet de Dassault, un avión francés del 73, o el programa Mirage, también francés, de los años 70, del año 78, este Mirage 2000. En la actualidad, el sector de la aviación militar se sigue beneficiando y sigue utilizando extensamente este tipo de materiales. Especialmente destacan los preimpregnados unidireccionales, recordamos, UD, en el que teníamos todas las fibras situadas en la misma dirección, con lo cual conseguimos las máximas rigideces y resistencias en esa dirección. Aquí tenemos también una representación del Aerofighter Typhoon, en el que hasta el 80% de la aeroestructura está formada por diferentes materiales compuestos, pero especialmente materiales compuestos de fibra de carbono, que son todas estas zonas en amarillo. Hay un sector del que no hemos hablado todavía y es el sector de los helicópteros. ¿Qué tipo de materiales utilizamos en helicópteros? Una de las aplicaciones donde más encontramos materiales compuestos es en las palas del rotor, en la hélice del helicóptero. El material que encontramos aquí son materiales tipo sándwich, es decir, es un material compuesto en el que si lo imaginamos como una lámina, tenemos una lámina inferior en la que estará fabricada de un cierto material compuesto, por ejemplo, CCRP. Si nos fijamos a lo largo del espesor, esto sería la coordenada Z, tenemos a continuación un núcleo de un material muy ligero, ¿vale? Este material muy ligero típicamente es algún tipo de espuma, algún tipo de foam, algún tipo de estructura en forma de panal de abeja, como vemos aquí a la derecha. Y finalmente tendríamos otro laminado de fibra de carbono, por ejemplo. Un laminado muy rígido. Estos laminados, de arriba y abajo, son las pieles del material sándwich y en el centro tenemos el núcleo. ¿Qué es lo que conseguimos teniendo esa separación tan grande entre pieles? Pues que este material sea enormemente resistente a la flexión. Con lo cual, las cargas a las que se ve sometido el rotor del helicóptero son absorbidas por este tipo de estructura, que además es muy ligera, porque este núcleo central es una espuma, es un material tremendamente ligero. Y si nos fijamos en el resto de la estructura del helicóptero, también encontramos una amplia variedad de materiales compuestos como fibra de carbono o fibra de vidrio. Vamos a hablar ahora de las consideraciones de diseño. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a fabricar o diseñar una pieza con este tipo de materiales? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta
es que disponemos de una enorme cantidad de fibras diferentes fibras de carbono, diferentes fibras de vidrio, diferentes fibras de aramida, diferentes fibras de polietileno, por ejemplo. También tenemos una aún más grande variedad de matrices poliméricas. Solamente de matrices poliméricas ya tenemos docenas de tipos diferentes, empezando por las matrices termoestables y las matrices termoplásticas. También encontramos arquitecturas diferentes en las que podemos encontrar esas fibras. Pueden ser láminas unidireccionales, pueden ser láminas de tejido. Dentro de esas láminas de tejido tenemos decenas de tejidos diferentes. Y finalmente también tenemos innumerables posibilidades de fabricación, diferentes técnicas de fabricación, en autoclave, fuera de autoclave, por RTM, por infusión. No os preocupéis porque todas estas variantes de las que estamos hablando las veremos más adelante, pero simplemente para que tengamos en cuenta la cantidad de variantes diferentes, la cantidad de variables que influyen en el proceso de selección y de diseño con este tipo de materiales. Al final se convierte en un problema de optimización, en el que tenemos que encontrar aquella combinación de materiales y de procesos de fabricación que satisfagan nuestras necesidades con el mínimo peso, el mínimo coste, etcétera, etcétera. Como decíamos, al final se convierte en un proceso de optimización, casi más en un problema matemático, podríamos decir. ¿Vale? Tenemos factores de diseño, de requisitos que tenemos que cumplir, tenemos los materiales disponibles y por último tenemos también variables que afectan al proceso de fabricación. Desde un punto de vista histórico también, cuando se empezó a trabajar con este tipo de materiales, especialmente con la fibra de carbono, que fue una de las grandes revoluciones en el sector, se empezó a trabajar con ella llamándola Black Aluminum, ya que el material que se utilizaba hasta entonces, estamos hablando de los años 70, los años 80, los años 90, era el aluminio. Entonces se pretendía sustituir los componentes fabricados en aluminio por componentes fabricados en fibra de carbono. Entonces las estrategias de diseño utilizaban los conceptos, los fundamentos que se utilizaban para el aluminio. Por eso decían que trabajaban con aluminio negro. En realidad era fibra de carbono. Al diseñar y fabricar componentes con estos materiales compuestos, con esta fibra de carbono especialmente, hay que tener algunos aspectos en cuenta que son diferentes a fabricar con metales, como por ejemplo que los métodos de fabricación son intensivos en mano de obra. Es decir, hasta hace muy poquitos años prácticamente todo el avión, todos los componentes en fibra de carbono o en materiales compuestos eran fabricados a mano. Había muy pocos procesos que estuvieran automatizados. El proceso, por ejemplo, de filament winding, con el que se fabricaba el fuselaje, se fabricaba el cilindro del fuselaje, era automatizado, pero muchos otros procesos, como todos los largueros, larguerillos y costillas, se fabricaban a mano. La tendencia es que cada vez más componentes se fabrican de forma automática, pero muchos de ellos siguen haciéndose a mano. Las materias primas son mucho más caras, es decir, la fibra de carbono es mucho más cara que el aluminio, con lo cual se pretende reducir en la medida de lo posible los desperdicios, los desechos. Los diseños deben buscar la tolerancia al daño. La fibra de carbono y la fibra de vidrio, uno de los inconvenientes principales que presentan respecto a las aleaciones metálicas como el aluminio, es que son muy frágiles, es decir, son muy poco tenaces y muy poco tolerantes al daño, con lo cual los diseños tienen que ir enfocados a suplir esta deficiencia. Y por último, también hay que tener en cuenta las técnicas de inspección y reparación específicas para este tipo de materiales. Tenemos modos de fallo, modos de daño en este tipo de materiales que no existían en las aleaciones metálicas. Por ejemplo, el modo de delaminación, el fallo por delaminación, que consiste en si tenemos un laminado formado por diferentes láminas de fibra de carbono o de fibra de vidrio, todas estas láminas estarán unidas entre sí, así que tendremos algo parecido a esto, estarán adheridas una a la otra para proporcionar esas propiedades, esa rigidez que buscamos. La delaminación consiste en que debido a por ejemplo, algún impacto o la caída de una herramienta, supongamos que esa herramienta ha impactado contra la superficie de este laminado,
pues ese impacto puede producir una delaminación. Simplemente es un despegue de las láminas que forman este laminado, un despegue en una cierta región. Bueno, pues existen técnicas de inspección específicas para determinar o para encontrar, para detectar este tipo de daños, este tipo de defectos y poder corregirlos y poder repararlos. Así que los nuevos diseños con estos materiales buscan cumplir diferentes objetivos. Por ejemplo, simplificar el diseño para que sean más fáciles de fabricar, para que la geometría de las piezas fabricadas sea más eficiente, produzca menos residuos, por ejemplo. Reducir también en la medida de lo posible el coste del procesado, aumentar la durabilidad de dichos componentes y favorecer o facilitar las labores de mantenimiento, por ejemplo. Y para terminar, ¿cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de estos materiales poliméricos reforzados con fibras, los FRPs? Bueno, pues las principales ventajas ya las hemos mencionado, la mayoría de ellas. La más importante es la de la baja densidad, combinado con esas grandísimas, esas buenísimas propiedades específicas, rigidez y resistencia especialmente. También tiene una buena resistencia química, aunque esta depende fundamentalmente del tipo de polímero. La resistencia al fuego también es aceptable, aunque decimos también que depende del polímero, de la resina utilizada. El comportamiento fatiga es muy bueno. La resistencia a corrosión también es bastante buena. El coeficiente de expansión térmica, no hemos hablado de él, pero tiene un valor muy bajo, apenas se dilatan o contraen con la temperatura, y el acabado superficial que se puede conseguir es muy bueno. Al final depende fundamentalmente del acabado superficial que podamos darle al polímero. En este gráfico está representada en el eje horizontal la resistencia específica, es decir, la resistencia, sabemos ya, partido por la densidad, y en el eje vertical tenemos la rigidez específica, es decir, el módulo elástico partido por la densidad. Bueno, pues si nos fijamos en los composites, en los materiales compuestos, se encuentran aquí arriba, tienen una resistencia específica bastante alta y una rigidez específica también muy alta, especialmente si lo comparamos con metales y otras aleaciones o lo comparamos con algunos materiales cerámicos. Por otro lado, este tipo de materiales son mucho más costosos que los, por ejemplo, si lo comparamos con aleaciones metálicas, requieren una inversión muy alta, especialmente en la maquinaria, en el equipamiento, para poder fabricarlos. Tienen una resistencia a impacto relativamente baja, que está asociada a su relativa fragilidad, ¿vale? No absorben demasiada energía cuando se desarrolla alguna forma de fractura en ellos. Suelen requerir protección superficial dependiendo de en qué ambiente estén trabajando. Pueden degradarse con el tiempo debido a la humedad o debido a la temperatura o a ciclos térmicos, por ejemplo. Este tipo de comportamiento está controlado fundamentalmente por la matriz polimérica. Cuanto más resistente o menos se degrade la matriz, más resistente será el material a este tipo de fenómenos. La conductividad eléctrica es muy baja. ¿Esto en qué nos afecta? Bueno, pues en que tendremos que incluir sistemas de protección, elementos de protección, por ejemplo, contra rayos en un avión. Lo que se suele utilizar es en ese laminado que comentábamos antes. Imaginamos que tenemos aquí una serie de láminas, normalmente son decenas de láminas o incluso centenares de láminas para el fuselaje. Se introduce entre estas láminas una malla muy delgada de cobre. Esa malla es capaz de conducir la electricidad y disipar la energía, por ejemplo, de un impacto de rayo. Uno de los inconvenientes más grandes de este tipo de materiales tiene que ver con su reciclado. No se pueden reciclar, especialmente aquellos cuya matriz es un polímero termoestable, ya que, como sabemos, los polímeros termoestables, una vez que se curan, no podemos conformarlos de nuevo ni podríamos separarlos de las fibras del refuerzo. Y también su temperatura en servicio es limitada, debido de nuevo al polímero que hace de matriz. En este gráfico de la derecha estamos comparando el coste por unidad de volumen de diferentes materiales compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos fibra de carbono y aramida, aquí tenemos fibra de vidrio, y si lo comparamos están muy por encima incluso
de las aleaciones de titanio, que son algunas de las más caras, o de los aceros inoxidables, las aleaciones de aluminio o los aceros convencionales. Con lo cual vemos que incluso la fibra de vidrio, que tiene unas propiedades no tan buenas como la fibra de carbono, se encuentra en una horquilla de precios o una horquilla de coste del orden de los aceros inoxidables o las aleaciones de titanio. Y esta gráfica hay que tener en cuenta que está en escala logarítmica, con lo cual cualquier diferencia es bastante grande. Finalmente, uno de los inconvenientes más grandes que se encuentra hoy en este tipo de materiales es el proceso de certificación y calificación para poder ser utilizados en estructuras aeronáuticas. Es decir, si nosotros hoy desarrollamos un nuevo material o una nueva fibra con unas propiedades superiores que tendrían un gran interés en el sector, tendría que seguir un proceso de certificación y calificación que puede llevar hasta 2, 3 o incluso más años. Este proceso de certificación lo que consiste es en hacer una campaña experimental muy amplia para garantizar el comportamiento de este tipo de material. Todo esto enfocado, por supuesto, hacia la seguridad. Entonces, este tipo de procesos ralentiza la incorporación de nuevos materiales, de nuevas combinaciones, nuevos sistemas de matrices y refuerzos dentro del sector para la fabricación de aeronaves. Normalmente se sigue este tipo de pirámide desde la calificación del material a nivel de probetas, a nivel de cupones que podemos ensayar en un laboratorio, hasta la certificación de subcomponentes o subestructuras de cada vez mayor tamaño hasta llegar a subestructuras completas, como pueden ser un ala o incluso el avión completo. Y con esto terminamos el tema 2, el tema introductorio a los materiales compuestos.